Es un profe de educación física, recibido en la ciudad de Lincoln, en el Instituto Nuestra Señora, en el año 1973. Todos, por lo general, conocen su trayectoria. Ha trabajado en diversos clubes, ha trabajado con estrellas de nivel internacional, pero hoy lo que a nosotros nos aboca es tenerlo en nuestra Escuela de Formación Carlos Fuente Alba. No es solamente su trayectoria como profesional, sino poder hablar en este tiempo de pandemia en el cual estamos atravesando distintos temas para que él nos ayude con sus herramientas y su conocimiento a ver cómo podemos lograr nuevamente reinsertarnos después que pase este periodo lamentable. Sí que, Fernando, si querés saludar a los compañeros que te están escuchando, te doy la palabra. Bueno, Guille, gracias. Buenas tardes a todos. Sí, como decía Guillermo, a mí no me gusta el estilo de charlas en la que uno expone y después cierra y se va. No, yo lo que quiero es invitarlos a que no sean sujetos pasivos en la charla, sino por el contrario, sujetos activos. Me gustaría que la charla discurra por allá donde ustedes quieran con las preguntas que obviamente tendrán para hacer. Así que, dicho esto, creo que, bueno, repasar mi currículum y todo eso creo que no tiene demasiado sentido porque ya Guillermo dijo lo suficiente y más. Así que estoy a disposición de ustedes para todo aquello que quieran conocer, al menos va a ser mi opinión, no es una sentencia, por eso a mí me encanta promover el debate, porque el debate en el intercambio de ideas también está en el enriquecimiento de cada uno, ¿no? No la discusión, porque como alguna vez sentenció Jorge Luis Borges, el que discute quiere tener razón. Yo estoy lejos de ese propósito, simplemente me encanta llegar a los lugares, ojalá que estuviera allá personalmente, porque mucho de lo que se habla a mí me gusta demostrarlo en la cancha, porque con las palabras somos capaces de poder tejer las mejores historias, pero la verdad del fútbol sobre todo está dentro de la cancha de fútbol. Así que Guille, vos harás de moderador y bueno, adelante con la charla. Sí, Fernando, yo una de las preguntas que te preguntaría para que puedas desarrollar sería la importancia del desarrollo de los deportes mixtos, ¿no? En esto de que hoy en día nosotros prácticamente en todas las escuelas, en todas las instituciones, se dejó de hacer eso que era el deporte masculino y el deporte femenino, ¿no? Hoy por hoy se hacen deportes mixtos en conjuntos, y bueno, y me gustaría si podés desarrollarnos un poco sobre ese tema. Bueno, eso sí, esta es una idea que yo ya hace muchos años me había informado, había tenido conocimiento. Es más, en muchos barrios populares, bueno, para decirlo sin eufemismo, en mucha villa miseria de Buenos Aires, esto se hace desde hace mucho tiempo. El último de los deportes a ser incluido como deporte mixto fue el fútbol, porque siempre había muchas reservas acerca, no tanto de las cualidades, ¿no?, sino de las diferencias físicas entre varones y mujeres, pero después de un trabajo de concientización, comenzaron, recuerdo, con que en los partidos de fútbol el gol de las mujeres valía doble. Bueno, toda una serie, además jugaban sin árbitro, porque es la mejor manera de que entre ellos puedan interactuar, sin tener siempre esa sombra opresiva de la autoridad que muchas veces se transforma en autoritarismo. Yo creo que sí, que es una maravillosa idea, sobre todo en las edades formativas, ¿no? Después cuando cada uno, debido a sus condiciones, puede acceder a otro a otro nivel de competencia, es obvio que las mujeres por un lado y los hombres por otro, aún en el deporte profesional, salvo creo que en el tenis debe ser el único lugar donde en el juego de dobles se juega el mixto, ¿no? De una mujer con un hombre. Eh, en otros deportes no tengo conocimiento de que así sea, pero hoy la mujer ha tenido acceso prácticamente
a todos las expresiones deportivas, algunas que a mí personalmente no estoy de acuerdo, me desagrada, como por ejemplo es el boxeo, pero no es que esté en desacuerdo porque la mujer practique boxeo, yo estoy en desacuerdo con que los hombres también lo hagan, ¿no? O al menos si lo hicieran tendrían que estar protegidos porque el deporte nació con la idea de aumentar y de preservar la salud de quienes lo practican y no de ponerla a riesgo. Ya son incontables los casos de víctimas fatales. Y no solamente de víctimas fatales, también, sino también de muchas personas, muchos jóvenes, que después sufren consecuencias irreversibles. Yo ya en mi libro que edité en el 2014 a través de Editorial El Corregidor, alerté sobre eso porque además traigo a colación la opinión de muchos facultativos que denuncian las gravísimas consecuencias que un solo golpe, porque no hacen falta muchos, claro, la acumulación de golpes también es peligrosísima, pero un solo golpe puede desatar hasta más de 40 patologías distintas que van desde, no solamente de lo físico, qué sé yo, con rotura de dientes, con pérdida de la visión, con fracturas también, sino, y lo que es más preocupante desde el punto de vista neurológico. Como digo, muchas veces eso termina, yo recuerdo hace muchísimos años, fue el primer caso eh, que yo conocí, que fue en un combate de boxeo por el título del mundo de los medianos entre Emil Griffith, y que era retador, y Benny Kilpatrick, un cubano residente en Estados Unidos, que terminó con la muerte de Parrott porque tuvo la mala suerte de que en uno de los golpes de Griffith él quedó colgado de las sogas y a partir de ahí recibió 12 golpes brutales hasta que prácticamente no se cayó, se desmoronó y creo que a los 3 o 4 días falleció. A partir de ahí, si uno revisa la historia del boxeo y sobre todo en los últimos años, se va a encontrar con hechos de una brutalidad que no se condice con el propósito del deporte. Pero bueno, como hoy el negocio ha superado ampliamente los objetivos que el deporte persigue, todo se permite. Es más, al boxeo olímpico, que hasta hace no mucho tiempo, reglamentariamente los competidores tenían que usar todas esas coberturas en la cabeza para que los golpes no lo afectaran tanto, en la última Olimpiada de Brasil, extrañamente esa protección se sacó. ¿Y por qué? Y bueno, porque el morbo y la perversidad entraron a tomar parte al decir que la gente, no, la gente se excita más cuando hay sangre. ¿Mm? Entonces yo creo que todo eso tendría que ser revisado y por eso digo de que si el deporte nació con la idea de formar de la mejor manera al niño camino del mejor individuo que la sociedad está reclamando, merece y reclama, esos son, me parece que son pautas que habría que corregir urgentemente. Tendría que haber inclusive un movimiento mundial, porque otros dicen, y bueno, pero es la única manera en que muchos jóvenes de ambos sexos tienen para poder salir de sus condiciones de pobreza. Bueno, sí, pero entonces es el circo romano en su edición moderna. Que una persona tenga que poner en riesgo su vida para ganarse la vida me parece de una perversidad espantosa y eso tiene que ser corregido. Para ello se tendrían que expresar primero las federaciones locales y llevar ese proyecto, creo que a la Secretaría de Salud Pública y aún a la Secretaría de Deporte de la Nación, para que eso venga corregido, porque no puede ser que en el tercer milenio de la era cristiana, con todos los adelantos tecnológicos y científicos, el hombre, y ahora también al hombre y a la mujer, se le permitan poner en riesgo su vida simplemente para poder satisfacer el morbo y la perversidad o las miserias que también nos habitan a cada uno de nosotros. Pero en todos aquellos deportes en que la salud, que es tal vez el valor más importante de los seres humanos, no se ponga en riesgo, me parece fenomenal incluir a los ambos sexos en la disputa, ya digo, después en el deporte profesional es otra cuestión, pero al menos en el formativo, en el amateur me parece, sí, una decisión
correcta, es un avance a tantos años de, no sé, de pronto de dejar a la mujer de lado porque las pautas culturales así lo señalaban. Hoy en eso creo que se ha avanzado y mucho y es muy saludable que así sea, ¿no? Sí, creo que en eso tenés muchísima razón y creo que lo compartimos casi todo, ¿no? Termina siendo un circo romano donde lo que importa es que dos personas arriba de un cuadrilátero se den golpe mientras otros un montón festejan abajo y un grupo de empresariados se llena los bolsillos. Si alguno de los chicos que están en el conversatorio quiere preguntar, puede abrir su micrófono y hacer una pregunta a Fernando. No, nadie quiere preguntar nada. Fernando, bueno, otra de las preguntas que me gustaría que nos explique sería cómo preparamos para después de la pandemia, después que pase esto, ya sea a los niños o a los deportistas, qué estímulos utilizaríamos, podemos usar para volver a hacer una actividad deportiva normal. No, yo creo que no es tan preocupante como lo quieren hacer aparecer, ¿no? Porque hoy mismo me llegó y lo compartí un simposio internacional que se va a hacer sobre ciencia aplicada al deporte, en el que se va a hablar de cómo reinstalar al deportista, sobre todo al futbolista, ¿no? Pero vale para todos los deportes, después de que se dé por terminada la pandemia, que no sé cuándo será, porque algunos hablan que hasta que no esté la vacuna el riesgo va a seguir latente, ¿no? Pero yo he conocido casos de jugadores, bueno, cuando yo comencé a trabajar con Diego, comencé a trabajar precisamente para ayudarlo en la rehabilitación dinámica de una lesión que lo apartó casi 4 meses de las canchas. Y no era que había sido un problema de virus, no, para eso no había vacuna, porque a él le fracturaron el tobillo y antes había padecido una hepatitis. Sin embargo, volvió y obviamente necesitó un tiempo suficiente para recuperar su mejor forma. Pero también hay jugadores, inclusive no solamente desde o aquellos que participan en alto nivel internacional. No, también chicos de categorías en el fútbol o divisiones en el fútbol chacarero o del interior, que a lo mejor, no sé, sufren una fractura o una rotura de ligamentos, o sumándole una fractura y a lo mejor están un año fuera de las canchas. Y después va a haber un tiempo prudencial para que se recuperen y la mayoría vuelve a jugar prácticamente al mismo nivel. Creo que después de esto va a pasar exactamente lo mismo. Cuando se dé el vía para que se pueda volver a jugar, obviamente va a haber un tiempo más que suficiente. Por eso digo, creo que se está exagerando demasiado porque muchos están pugnando, sobre todo los grandes intereses, para que el deporte vuelva inmediatamente. No solamente porque es un negocio maravilloso, sino que también los gobiernos, el poder o el sistema está muy interesado, un poco para distraer la atención de la gente de todo esto que está pasando, porque el deporte hoy en día, sobre todo el deporte profesional, sirve, además para el gran negocio, como un arma fantástica para manipular la opinión o la atención de la gente, para desviarla de los problemas diarios que tienen que padecer. Yo creo que prácticamente, salvo en los países de avanzada, los países nórdicos o en algún país de Oriente, en el resto es todo igual, ¿no? Se trata de adormecer o de narcotizar a las masas a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, presentando al deporte como un hecho imprescindible en la vida de los seres humanos, que de hecho no lo es. Ahora, que es maravilloso y es saludable, sí, pero de ninguna manera imprescindible, porque antes que, o aún en lugares en que no hay posibilidades de practicar deportes, bueno, la gente tiene otras curiosidades, tiene, a través de su creatividad, también encuentra la manera de pasarla bien. Yo creo que hoy el deporte profesional es realmente una patología, ¿no? Eh, Sobre eso también creo que los organismos encargados, sobre todo los organismos estatales, tendrían que poner
el ojo para preservar la salud del deporte en general y así también preservar la salud de quienes lo practican, porque últimamente en Argentina han ocurrido casos brutales. Casualmente, ayer 14, que fue el día del futbolista en Argentina, bueno, está bien, todos con su entusiasmo salieron a festejar el día. Yo creo que hay poco que festejar porque si revisamos la historia reciente, hace un par de años, justamente el día que jugó Boca y River en la Bombonera, en un partido que terminó con el tema del gas pimienta, por la mañana había fallecido Emanuel Ortega, un chico del interior, no sé si era tucumano, que jugando un partido, creo, de la División C, fue a disputar una pelota con un rival que lo empujó y este chico cayó hacia atrás y golpeó su cabeza contra un muro que, a causa de la negligencia y de la irresponsabilidad dirigencial, estaba a 2 metros de distancia cuando tendría que haber estado a 5. Bueno, a partir de ese momento se regaron las vestiduras, pero yo recuerdo que ese día, el día que él falleció por la mañana, no se le ocurrió a ningún periodista, a ningún dirigente, a ningún miembro de los cuerpos técnicos de ambos equipos decir, no jugamos porque están velando a uno de los nuestros. No, el circo romano siguió en una nueva versión de la brutal perversidad que hoy rodea a la actividad deportiva y, repito, sobre todo al fútbol. No hace mucho también en la provincia de Santa Fe, un chico de 17 años que jugaba en una liga de esa zona de Santa Fe, se paró en el arco para atajar, para tratar de detener un penal. La pelota le golpeó en el pecho, tenía 17 años, y cuando quiso salir o levantar los brazos para festejar, cayó de bruces. Entonces pidieron la ambulancia. No había ambulancia y no había desfibrilador. Y el chico falleció. Y en un hecho mucho más reciente también, un jugador de 19 años, arquero de Colón de Santa Fe, que fue dejado libre, bueno, no pudo soportar la angustia que eso le provocó y terminó disparándose un tiro en la sien y, y a raíz de eso también perdió la vida. Entonces digo, tenemos que, el problema en que está metida la sociedad argentina es muy, muy, muy profunda y yo creo que hasta que no se recuperen los valores de la sociedad, no se van a recuperar tampoco los valores del fútbol, porque en definitiva no es una isla, es una parte integrante de la vida social, pero que desgraciadamente está manejado por gente de una insensibilidad espantosa. Ustedes bien saben que los principales clubes de Argentina, que han vendido por cantidad de millones increíbles, sin embargo hoy están prácticamente en la ruina porque tienen deudas que si realmente los ejecutaran, ¿a dónde irían a parar? River creo que debe como 50 o 60 millones de dólares en organizaciones que se dicen que son entidades sin fines de lucro. Y sin embargo, los dirigentes que tienen sus empresas florecientes tienen a los clubes fundidos. Ahora, eso sí, eso le da una imagen que le permite inclusive ganar posiciones a nivel político. Esto se inició, creo, con Berlusconi en Italia, cuando él tenía 3 canales de televisión, era archimillonario, pero no lo conocía a nadie. Se hizo presidente del Milán y terminó siendo presidente de la República. Y acá en Argentina tenemos el caso reciente también de Macri, al que si no se le hubiera ocurrido presentarse y ganar las elecciones en Boca, hubieran sido pocos los que lo hubieran conocido y sin embargo terminó como presidente. Eso creo que es muy preocupante en un país que alguna vez fue envidiado, fue respetado, también como el fútbol, ¿no? E imitado en el mundo entero y sobre todo era la perla de Sudamérica y que hoy tenga que estar pasando por ese tipo de problemas me parece realmente alarmante y son muy, muy pocas las voces que se levantan para denunciar, tal vez porque también la necesidad tiene cara de hereje y la gente prefiere callarse, ser políticamente correcta y al final termina siendo como el sistema quiere que sea y así cada uno de los muchos que tendrían cosas muy importantes para decir en camino de revertir estos problemas se callan la boca y el sistema sigue
avanzando sobre este bien, que es ante todo un bien cultural. El fútbol es una construcción cultural de las clases populares, pero es todo tan perverso que ahora resulta que los inventores, que son sobre todo los habitantes de los barrios pobres, porque en esos lugares no se juega al básquet o no se juega al rugby, mucho menos al polo, porque si en una Villa Miseria hoy cae un caballo, se lo comen directamente, ¿no? Entonces digo que hace falta una reflexión profunda, una mesa de debate a donde haya gente que pueda aportar soluciones y a reencauzar las cosas. Quiero decir, una mesa a donde haya, sí, claro, también, como no, gente de negocio, porque el fútbol hoy ya es eso, pero hay manera y manera de hacer negocio, hay manera de ganar dinero, trabajando honradamente o a lo mejor vendiendo armas o vendiendo droga. Entonces, yo creo que habría que llamar a sociólogos, antropólogos, psicólogos, eh, maestros o profesores y que cada uno diga lo suyo para que el Estado de una vez por todas defina cuál es el rol que tiene que cumplir el deporte dentro de una sociedad, porque si únicamente sirve para estupidizar a la gente, para poner en riesgo la vida de quienes lo practican y para llenarle los bolsillos a unos pocos y devolver la imagen, me parece que si sirve para eso no sirve para nada, ¿no? Sí, estábamos pensando, realmente es como medio parecido a lo que decíamos hoy, ¿no? Bueno, yo a los chicos que están en el auditorio les digo que si quieren mandar por chat, pueden preguntar por chat, hacer alguna pregunta. Quedan unos minutitos ahí y recuerden que se corten o volvemos a conectar para seguir charlando con Fernando. O si Sí, alguno yo, tiene yo alguna pregunta, puede hacer. quiero animar al auditorio a que, en serio, esto tiene que ser como una charla entre amigos, es como si estuviéramos tomando mate y yo estuviera entre ustedes y que cada uno diga lo suyo, pregunte. Ya digo, estoy a disposición de ustedes porque sé que desde el interior yo también, de hecho, yo nací a 350 kilómetros de Buenos Aires en una época en que todavía Lincoln quedaba mucho más lejos que ahora, porque prácticamente no había ni rutas, ¿no? Pero a mí también me costó y tuve que caminar y golpear muchas puertas para poder acceder a conocimientos que me eran esquivos. Entonces, creo que no solamente en el caso mío, cuando tengan la posibilidad de charlar con alguien, bueno, cuestionenlo, mojen la oreja, quiero decir, no tomen al pie de la letra lo que cada uno de nosotros diga, yo creo que tienen que hacer uso Un o boomerang, beneficiarse. un ida y vuelta continuo. Claro, porque si uno se queda con la duda y no trata de resolverla, bueno, va a estar siempre encajado en el mismo pozo, ¿no es cierto? Entonces, coraje, muchachos, me encanta que me pregunten y me encanta llegar a ustedes a través de las cosas qué sé yo, que mi experiencia de casi 47 años en el mundo del fútbol me dejaba, ¿no? Bueno, abrimos para que alguno pregunte, sin vergüenza, sin temor. No, No, qué vergüenza, sí, pero por favor. no tengan vergüenza, porque muchas veces la pregunta que uno quiere no la hace por decir, y no voy a preguntar esto, y terminan siendo preguntas sumamente importantes. Así que vamos, muchachos, ronda de mate para todos, a preguntar, que Claro. todos necesitamos aprender de esto. Yo nunca tuve vergüenza en preguntar porque siempre perseguía la posibilidad de saber. Entonces, a mí que me. Después, los demás que piensen lo que quieran, pero si yo me voy a quedar cautivo de la opinión que los demás puedan tener de una pregunta que hago, entonces no voy a avanzar nunca, ¿no? Pregunto, hola, ¿Cómo te Hola, va? Néstor. hola Fernando ¿Cómo y estás? chicos, bien, bien. ¿Cómo sostenemos o cómo se sostiene un deportista de élite en esta época? Pensando acá en Argentina, ¿no? Creo que hay mucha diferencia con el deportista de élite de Europa, pero porque no me hago la idea de que tengan un buen lugar para entrenar, eh, y después inmediatamente cuando se vuelva a la práctica, yo creo que su condición física no va a ser la misma y cuánto es el tiempo que los van a meter, que van a tener ellos para entrar en competencia. No sé, me parece que, ¿cómo lo ves ese tema? Bueno, por eso te decía anteriormente, ¿no? Claro, bueno, físicamente sí, pierden un porcentaje, pero no pierden tanto. Y los jugadores profesionales, porque vos estabas hablando de la elite, no son tontos y saben que no pueden dar ventaja, porque acá se pierde
imagen, se pierde dinero a través de que si no están a la altura que se espera de ellos, los contratos no van a ser lo que ellos también aspiran a tener. Creo que cada uno en su casa, salvo aquellos que a lo mejor viven en pequeños departamentos, pero otros no, ¿eh? Otros tienen jardines y otros tienen hasta un bosque en la casa o hasta una cancha de tenis. Entonces las realidades son distintas, no es una solución igual para todos. Yo creo que la sugerencia mía ha sido desde siempre, desde que comenzó la pandemia, que traten por todos los medios, varones y mujeres, de mantener el tono muscular lo más adecuadamente posible, con ejercicios que se pueden hacer tranquilamente en el living de una casa, ¿no? Hay algunos que lo hacen hasta en el balcón, de no excederse demasiado en el peso, porque eso es fundamental, entonces cuidar mucho la alimentación y el buen descanso, pero creo que este también es una buena posibilidad. Vos sabés que en general hay el juicio de la gente sobre los futbolistas, de cierta gente, por supuesto, es muy peyorativo, muy despreciativo. Son negritos de mierda, que no les importa nada, que son frívolos, que bueno. Bueno, entonces en este momento tendrían que aprovechar, ya que van a estar todo el día en su casa, a interesarse por la lectura de algún buen libro, ¿no? De aquellos que se les ocurran, sobre los temas que a ellos, aún aquel que no está acostumbrado a leer, bueno, sí, es cierto, pero a lo mejor el primer libro le cambia la vida y lo ayuda a ser mañana mejor que hoy, porque eso es lo que pasa cuando uno termina de leer un buen libro. Hay maravillosas películas también, sobre todo aquellas ligadas a los valores que un ser humano y obviamente un deportista debe desarrollar para no solamente, a lo mejor eso no lo mejora en su rendimiento, pero lo va a mejorar como individuo, como persona, porque el día de mañana se termina el fútbol, se termina el deporte, ¿y qué van a hacer? ¿De qué van a hablar? Siempre van a hablar de los recuerdos, del gol que hice, del gol que erré, de la patada que me dieron o de la patada que di. No, la vida te muestra que no tiene solamente la forma de una pelota, también tiene forma de libro, ¿no? O de un instrumento musical, o de un tablero de ajedrez. No sé, que hagan todo lo posible con un poco de creatividad para poder recorrer otros caminos en tren de sentirse mejor, porque evidentemente se van a sentir mejor y por supuesto ellos mismos van a contribuir con su interés, con su esfuerzo, en que el concepto acerca de ellos mismos de parte de la sociedad pueda cambiar radicalmente. Ya te digo, después, cuando esto termine, no veo por qué le ponen tanto énfasis. ¿Cómo van a volver? Pero ¿cómo van a volver? ¿Van a volver como después de unas vacaciones largas o van a volver como después de una lesión, como decía hoy? Ahora, ¿cuánto hace que estamos? ¿2 meses? ¿3? Con el jugadores que no juegan por un año, por una rotura de ligamentos con fractura incluida. ¿Y después cómo vuelven? ¿Cómo volvió Maradona? Volvió igual que antes, ¿no? Con algún tipo de limitación en su movimiento, pero sobre todo los que saben jugar no se olvidan, al contrario, pueden revisar también los conceptos de fútbol, porque muchos se preocupan por el hecho de que el jugador desarrolle la musculatura y dale con la lagartija y dale con la sentadilla y dale con el gimnasio y dale con las poleas y con esto y con el otro. Pero si no aprenden a jugar, el problema va a seguir siendo el que hoy está padeciendo Argentina, que cada vez se juega peor y que cada vez aparecen menos jugadores. Entonces, revisar fundamentalmente esto. Y si leen libros de fútbol, no se trata de ir a Google y copiar y pegar. No, sobre todo aquellos libros que les ayuden a descubrir los secretos del juego, porque como decía Adolfo Pedernera, el fútbol es un juego misterioso que solo están en condiciones de resolver los mejores jugadores, y a veces ni ellos mismos pueden, porque cuántas veces se da en un partido. El fútbol es tan extraño que yo lo charlaba hace poco con Martín Palermo, y le decía, mirá qué raro que será el fútbol, que permite que, por ejemplo, un goleador de raza como vos, un tremendo goleador, errara 3 penales en un mismo partido, pero después hiciste un gol de cabeza de la mitad de la cancha. Entonces creo que otras son las cosas de las que yo me preocuparía, y no Fernando, te interrumpo un precisamente segundo. de aquello relacionado a lo físico. Nos están quedando 30 segundos. Cortamos, preparamos agua para el mate, nos enganchamos nuevamente y seguimos. ¿Te parece? Pero me parece fenomenal. Y me gustaría que después de que volvamos, que nos pueda hablar de discapacidad y género a través del juego o el deporte. Bueno, ok. ¿Qué objeto tiene la vida? Vivir nada más, comer, dormir, y se te fue.
pero no estamos haciendo absolutamente nada para brindarles a los chicos, a la nueva generación, la posibilidad de un futuro mejor. Cuando nosotros armamos la biblioteca en el Mundial del 2010, ¿no? Acá salieron a decir, la selección necesita un preparador físico, no un filósofo, ¿no? Además un burro el que lo dijo, que fue Mariano Clos, porque no, yo no era un filósofo, en todo caso un bibliotecario, no un filósofo. El filósofo es otra cosa. Pero, ¿por qué lo dicen? Y bueno, porque ellos temen que el futbolista empiece a pensar y tenga pensamiento crítico, porque entonces no lo van a poder dominar con la facilidad perversa con que lo dominan ahora, que lo llevan a un programa de televisión, le ponen una señorita en minifalda, y como si fueran todos estúpidos y fuéramos todos onanistas. Entonces esto tiene que cambiar, pues no se puede aprovechar también a los futbolistas para, a su vez, seguir cosificando a la mujer de la manera brutal que se la hace. O damos un paso al frente, o bueno, o entonces no digamos nada cuando aquellos que te dicen que hay que ganar de cualquier manera. ¿Cómo ganar de cualquier manera? No, hay que ganar dentro de los límites que impone el reglamento, porque la trampa es una porquería, en el deporte como en la vida. Después que no se quejen esos que dicen de jugar de cualquier manera, que no se quejen que hay gente que vive de cualquier manera, que viola, que mata, que vende droga, que vende armas, que te hace trampa, que no sé, que te levantan los precios en plena pandemia de una manera bestial y tiene que ir el gobierno a controlar. ¿Por qué nos tienen que controlar? ¿Por qué no somos más solidarios? Entonces el deporte es eso, el deporte antes que nada es un valor cultural hoy en día maravilloso, imprescindible, valor cultural formativo, pero hoy viene usado al revés, viene usado para deformar, para la frivolidad, para la estupidez. Y esto tiene que ver con todo, tiene que ver con un quiebre y un deterioro de los valores culturales, sociales en Argentina que no tiene precedentes y que parece que nunca va a acabar. Ustedes fíjense que a pesar de que están en una provincia muy lejana, hermosa, no están intoxicados como en las grandes urbes, y sobre todo como acá en Buenos Aires, que ya parece una gran cloaca, a donde adentro estamos todos nosotros como ratas que somos insolidarios, que somos irrespetuosos, que somos vulgares, que somos frívolos, pero bueno, pero también el gobierno que tome medidas, porque tiene que haber un control de contenidos también en los medios. ¿Cómo puede ser que en las redes sociales un chico pueda desde ver la pornografía más barata y despreciable, a, no sé, armar una bomba atómica por poco, ¿no? Y que se meta en las redes a ver dónde venden droga? ¿Por qué no están los contenidos culturales ahí metidos para formarlos, para ayudarlos y para cambiar la sociedad? Porque después vos vas a la televisión y ¿cuáles son los programas que manejan el rating? Susana Jiménez, Mirta Legrand, Marcelo Tinelli, los programas berreta de chisme, los programas berreta de política, los programas berreta de fútbol, porque ahora cualquiera habla de fútbol con irrespetuosidad, ¿no? Con vulgaridad, porque utilizan cualquier lenguaje. No, el deporte tiene que servir, el fútbol sobre todo tiene que servir para otra cosa. Esos tipos hay que sacarlos, a eso sí hay que sacarlos, como se dice comúnmente, como rata por tirante. A ellos y a los productores y a los dueños de los canales que propician eso. Porque entonces, ¿para qué gasta el Estado el 6.1 del PBI en educación? Si después vos tenés estos tipos que el chico, ¿cuánto tiempo está en la escuela? Y después está con esto, y si no está con el celular, y tiene acceso a toda esa porquería. Entonces, desde ahí hablo yo, desde rescatar los valores que el fútbol puede transmitir desde el punto de vista cultural, porque, por ejemplo, un tal Albert Camus dijo, famosísimo filósofo francés, que todo lo que había aprendido él en su vida sobre honestidad, sobre responsabilidad, sobre solidaridad, sobre lealtad, había sido a través del fútbol. ¿Y hoy para qué se usa el fútbol? Para estupidizarlo, para hacerlo frívolo, para que no le importe nada al otro. Entonces, ¿cómo puede ser? No, de ninguna manera, yo me opongo y como a veces digo, la 44.000.000ª parte que me corresponde a mí del fútbol argentino, yo la defiendo como me enseñaron mis mejores maestros en el fútbol y en la vida, no como quieren estos tipos que únicamente apuntan al negocio y a la estupidización, y que dicen estupideces, porque obviamente para decir estupideces tiene que ser estúpido. Y hay una cantidad de estúpidos que, bueno, ustedes cada día en televisión, en la radio, o en los medios, en los diarios o en las redes lo pueden ver. Y sin embargo son los tipos que ocupan los lugares. ¿Por qué?
¿Por qué no llaman a los mejores? ¿Por qué no hay más programas culturales en televisión? ¿No les parece sospechoso? Porque por un programa cultural debe haber 40 que se hablan de cualquier estupidez y cualquier opina. Ahora estamos en medio de la pandemia y en algunos programas opina pero cualquiera opina. Opina Majul, opina Babi Checoparo, opina Débora Plager. ¿Quiénes son? ¿Por qué no se callan la boca? ¿Por qué no dejan hablar a los que saben? Que hasta los que saben tienen dudas. Porque esto es un hecho inédito en la historia de la humanidad. Entonces basta de estupidizarnos. No, basta. Yo, sinceramente, no estoy de acuerdo para nada. Y así como también propongo en el fútbol un sistema de ruptura metodológica que nos aleje de sistemas que son tremendamente arcaicos, que vienen desde el fondo de los tiempos y que todavía se siguen aplicando, bueno, acá también hay que aplicar un programa de ruptura metodológica. Basta de estupidez, basta de frivolidad. Acá, cerca de casa, está la Villa 31 y hace 14 días que no tienen agua. 14 días que no tienen agua. Y está a 400 metros de uno de los emblemas del consumismo y del capitalismo, como es el Patio Bullrich. A 400 metros se está muriendo la gente ahí. Y estamos pagando el pato de años, de decenas de años de políticas perversas que siempre han dejado a los más pobres y a los más humildes. Y yo hablo así porque yo soy más o menos alto, soy rubio, de ojos celestes, pero yo necesité de un negrito de mierda, de un negrito villero para recorrer el mundo, para embriagarme con hechos culturales, sociales, que me ayudaron a pensar de otra manera, no como a mí también me habían inducido a pensar en todos mis años de enseñanza, porque todo el mundo está dispuesto a llenarle las orejas a los chicos con consejos, con sugerencias. Pero ¿qué tenemos que hablar nosotros si le estamos dejando un país hecho pedazo? Entonces basta de pretender que los chicos sigan siendo una vasija a la que hay que llenar. No, vamos a tomarlo como una antorcha a la que hay que encender y que sean libres y después guiarlos en el aprendizaje, pero ni empujarlos ni arrastrarlos. Y muchas veces darle todo servido, porque es como dice Paulo Freire, el que le enseña algo a alguien le está quitando la posibilidad de que ese alguien lo aprenda por sí mismo, que es la mejor manera y la manera inolvidable de aprender. Bueno, por todo eso y por mucho más, nos iría toda la charla recorriendo el gravísimo problema en el que está metido la sociedad argentina y el deporte argentino. El deporte argentino. Mire, fíjense que el secretario de Deporte y Turismo, ¿por qué Deporte y Turismo? ¿Por qué deporte y turismo? Tiene que ser deporte y turismo. No, deporte y turismo, bueno, está bien. Pero el candidato que era a intendente de Buenos Aires, Matías Lamens, perdió, le ganó la reta, ¿no? Ah, entonces no, ahora a la secretaria de Deportes. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no tengo nada contra él, ¿eh? Es más, creo que es un muchacho muy sensible, muy capaz, pero hay gente que de hace 50 años está metido en el deporte, gente validísima, y que no se la tiene en cuenta, pero no todo es el aprovechamiento político, o la cara bonita, porque la imagen tiene que ver. Ah, pucha, entonces estamos en gravísimos problemas, y hace poco tiempo, durante el gobierno de Macri, querían hacer del CENAR prácticamente una oficina para la venta, una inmobiliaria, ¿no? Para la venta de terrenos, como hicieron con el Tiro Federal, se avasalla todo, se pasa todo por arriba, y nadie dice nada, y somos todos borregos del mismo rebaño, y por ahí cada tanto nos juntamos en algún bar y queremos arreglar el país, pero después cuando nos ponen el micrófono nadie dice nada, porque yo tengo cientos y miles de colegas, y yo no veo que ninguno se exponga. Ah, bueno, entonces después no te quejes, si vos estás en tu lugar de confort, pero entonces ¿cómo sos? ¿Como vos querés ser o como el sistema te obliga a que seas? Ahí está la diferencia. Fernando, respecto a eso tenemos una pregunta, ¿no? El contexto social que la ponen los compañeros, ¿no? En el contexto social donde vive un niño y donde se cría, ¿cómo influye en su fase deportiva, en su vida deportiva? Y es medio lo que vos hablabas hoy del tema de las villas, como los niños, al no tener ciertos requisitos, ciertas comodidades, muchas veces son, sobre todo en el fútbol se ve mucho cómo son los que llegan de los lugares más pobres de nuestro país a jugar, y es la posibilidad que ellos tienen
de desarrollar una vida no solo para ellos, sino también una vida económica para toda su familia. La importancia de que estos niños vayan a la escuela, que estos niños se eduquen, que puedan participar, porque si no es como decía vos, lo de la niña de la minifalda cortita, ante cualquier dulce, por llamarlo de alguna forma, enseguida los envuelven y le venden una mentira. Hay una pregunta acá que nos hace un compañero que llevó al chat, que es cómo influye en una persona el contexto y después en su vida deportiva. Bueno, también hay que ver en qué personas, porque también hay chicos que nacen de condiciones muy humildes y que tienen muchas condiciones, y sin embargo se le da por otro lado, se le da por acortar camino. Mirá, hay una anécdota brutal de este chico, le decían el paraguayo Cabaña, que era titular de Carlitos Tevez, cuando Carlitos Tevez, antes de ir a Boca, ¿no? Y estos chicos vivían en Fuerte Apache, y este Cabaña era un fenómeno del fútbol. ¿Cómo sería que Carlitos en esas edades, a pesar de que eran amigos, pero era suplente de él, ¿no? Entonces, un día Carlitos, bueno, se sigue esforzando, sigue progresando, y lo llevan a Boca. Y un día este pibe estaba mirando televisión con 2 o 3 amiguitos y todavía decía, mira este Gil, que era suplente mío, era juega en Boca, cómo está el fútbol, bla, 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 bla. Bueno, ese mismo chico un día, que no quería saber nada con levantarse temprano, con esforzarse, no, él quería una vida rápida, quería las mejores chicas, quería los mejores coches, quería, bueno, una vida de hedonista sin formación, que eso es brutal. Y bueno, y parece que salieron con 2 amiguitos, salió, y parece que, no sé, qué cosa habían robado, habían una cartera, y estaban entrando por un pasillo de Fuerte Apache, que era muy angosto y no permitía la entrada del vehículo policial. Pero justo en ese momento, cuando ellos van caminando, ven que para un patrullero y 2 policías que vienen corriendo hacia ellos. Entonces estos empiezan a correr y había un tapial. Entonces, como los pibitos eran muy chiquititos, él agarra a uno, los tira para el otro lado, agarra al otro, los tira, y cuando se da vuelta ve que los policías ya llegaban, y sacó un revólver, ¿y qué hizo? Se voló la cabeza. Eso salió en un artículo de Página 12, una cosa brutal. Hay otros no, bueno, Diego, de hecho, tuvo también muchos amigos desde muy chiquito que no llegaron absolutamente a nada, jugando muy bien, otros que no llegaron porque no tenían condiciones, porque el fútbol también tiene, o el deporte tiene eso, ¿no? Hay muchos que tienen condiciones y quieren, hay otros que tienen condiciones y no quieren. Hay de todo un poco, pero el contexto es determinante. Seguramente alguien que nace en un barrio opulento, que no está en contacto permanente con la naturaleza, y que entonces no desarrolla la picardía, no desarrolla el equilibrio, no desarrolla toda esa magia que puede tener, son muy esporádicos, casi excepcionales los casos de grandes futbolistas que a lo mejor nacen en un country, puede estar Diego Latorre, pero no mucho más. Generalmente nacen de esas condiciones, porque ahí los chicos, ¿qué escuela van a ir? ¿A qué escuela van a ir? No van a la escuela cada tanto, juegan 8 y 10 horas por día, ¿no? ¿Y para qué van a soñar con ser médico, con ser ingeniero, si a la universidad no van a llegar? ¿O no lo dijo la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, la señora María Eugenia Vidal, en esa reunión en la sociedad rural, cuando dijo que para qué vamos a hacer universidad si sabemos que los pobres no llegan? Bueno, entonces si la política como el deporte nos sirve como ente transformador de una realidad social que lastima y que preocupa, ¿para qué sirve? Siempre sirve para el gran negocio, siempre sirve para la imagen, siempre sirve para la estupidez, siempre sirve para la manipulación social, pero si es así no sirve absolutamente para nada. Muchas veces el entorno es decisivo, ya te digo, un chico de los barrios más humildes no va a ser jugador de polo, puede ser jugador de fútbol o boxeador. Por ahí alguno, pero es muy raro que juegue al rugby o que juegue al vóley, porque son estancos completamente distintos, o el medio social y el ambiente donde se mueven estos chicos que tienen otro poder económico, otro nivel de vida. No sé si tienen mejor calidad de vida, pero sí tienen mejor nivel de vida que aquellos que nacen en lugares, porque ni siquiera el atletismo, porque el atletismo no está desarrollado. En otros países, acá en Argentina, en el norte de Argentina, si realmente la Secretaría de Deporte tuviera intenciones,
tenemos prácticamente las mismas características que las mesetas de Etiopía, por ejemplo. Y habría maravillosos maratonistas y mediofondistas que hoy además ganan fortunas incalculables. No, no, acá no. Acá no se desarrolla absolutamente nada, ¿no? Y ni siquiera, siendo que, como decimos, lo más importante es la salud de los individuos, yo pregunto, en Neuquén debe haber lugares, porque lo hay en todo el país, no sé, donde por ejemplo hay 300 chicos jugando. ¿Hay ambulancia? ¿Hay desfibrilador? ¿Hay personal paramédico especializado? Porque es la diferencia entre la vida y la muerte. Yo una vez se lo planteé a quien era secretario de Deporte, Claudio Morresi, y él me dijo, bueno, pero Fer, si hacemos lo que vos querés, no se puede practicar el deporte en ningún lado. Yo dije, no, el deporte de alta competencia no se puede practicar en ningún lado, si es así, porque está en juego la vida. Ahora, como los que se mueren son hijos de cualquiera, pero mirá si va tu hijo a jugar un partido de cualquier cosa y no hay médico y no hay ambulancia, vos lo estarías tan tranquilo y lo dejarías ir, porque mirá que se te muere, ¿eh? No, no es un chiste, se muere. Porque yo también sé que en Europa, porque yo he estado y lo he recorrido y, bueno, gracias obviamente a Diego, ¿no? He estado en 1000 lugares distintos y siempre me he preocupado por ver cómo era el deporte en la sociedad, el deporte en la escuela, y prácticamente en Europa no se practica el deporte en la escuela. No, hay centros de entrenamiento, ¿no? Que son grandes parques que tienen pistas de atletismo, cancha de vóley, cancha de fútbol, cancha de básquet, hasta cancha de béisbol en los países donde se practica, pero además hay laboratorios a donde permanentemente se está controlando a los chicos, a ver si les falta alguna vitamina, a ver si les falta algún oligoelemento, si tienen una lesión, los curan. Hay piletas de natación, ¿m? Hay apoyo escolar. Si ellos lo hacen, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Por qué? A ver, que alguien me lo diga. ¿Por qué no se empiezan a desarrollar esos lugares en todo el país? Entonces, el chico, en vez de ir a la escuela, que generalmente las condiciones son bastante faltantes de lo que no puede faltar, ¿no? De un departamento médico, no el patio de baldosa o de cemento donde el chico se puede caer, además el chico con la misma ropa que va a la escuela va a hacer deporte. ¿Por qué no se desarrollan estos centros en todo el país, ¿no? Se comienza como una experiencia piloto y entonces el chico tiene tantas horas por semana que tiene que ir obligatoriamente a hacer deporte. Pero ahí fundamentalmente se lo va a educar. Porque si el deporte no sirve para educar, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Quién tiene la garantía de que alguien que empiece a hacer deporte va a ser un campeón de algo y se va a salvar de qué? Además, ¿qué quieren? Que se salve materialmente, pero que siga siendo un estúpido. Un pobre tipo con mucho dinero. No, no, esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Hay que desarrollar una legislación mucho más humanista, ¿no? Y tendiente a recuperar los valores culturales y formativos para los que el deporte fue creado, ¿no? Si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, tenemos una escrita en el chat, recuperamos esa, que dice, ¿no? En el marco del fútbol considerado como fenómeno cultural, que habría que cambiar para que los futbolistas no se consideren a sí mismos como modelos de individualismo relacionado al éxito y al dinero, y sí en cambio al de conducta. Quien hizo esta pregunta quizás quiere ampliar un poco esto que puso en el chat para preguntarle a Fernando. Sí, sí, así es, ¿se escucha? Sí, perfecto. Ah, bien, te estaba interrumpiendo. Sí, yo quería, además a esa que un poco de todas formas ya vino como desarrollando algunos aspectos y acaba de darme como un poco la parte propositiva, que sería como desarrollar esto, una legislación mucho más humanística en relación al deporte. Quería agregar, sí, en vista de las buenas, de los buenos ojos, de las acciones propedéuticas del fútbol femenino, y la profesionalización del mismo, no considerás que aporta desde otro lugar, puesto que además deviene de una raíz ya de militancia, porque para llegar ahí fue una pelea.
y además está politizado en sí, porque ya, bueno, las chicas se han manifestado en relación a la interrupción legal del embarazo, se han manifestado con relación a algunas arbitrariedades con problemáticas hacia las mujeres y la violencia de género, etcétera. Digo, yo en particular sí considero que eso es un avance y un cambio, una modificación en relación a cómo estaba considerado el fútbol, qué habría que hacer para que el fútbol en general, el fútbol de los varones también, empiece como a tomar estos cambios, digo, ¿qué se podría señalar al respecto? No, bueno, se trata, es lo que estábamos más o menos desarrollando, ¿no? Se trata de un cambio de paradigma y que en los lugares de decisión, aquellos que manejan los destinos del deporte, sean personas que están completamente alejadas de cualquier tipo de apetencia personal, de que no traten de tirar agua para su molino, que entiendan que el deporte es eso, es un derecho cultural y formativo maravilloso, porque ahora está bien, a mí me parece fenomenal, fenomenal que las mujeres puedan jugar al fútbol, sin ninguna duda. Pero yo una vez hablando con quien está a cargo del fútbol femenino en Conmebol, que es no recuerdo el nombre ahora de ella, es la esposa del Pejerrey Belloso, yo le decía, mira, tené cuidado y no hagan como hicieron los hombres. Desde un primer momento, las mujeres tienen que exigir para que después todo este fenómeno, porque todo esto del fútbol femenino se desarrolla, no porque ahora a los dirigentes de la FIFA se les abrió el corazón y dijeron, ah, no, que las mujeres también tienen derecho. No, no es por eso, ¿eh? Hay una gran hipocresía y un aprovechamiento del fútbol femenino. Porque si vos te pones a pensar, va a haber millones, millones de mujeres, desde chiquititas así hasta mujeres mayores que van a ingresar al mundo del fútbol. Y empezaba a pensar, si multiplicás esos millones por el dinero que cada uno tiene que gastar en equiparse, con los zapatos, con los botines, las medias y las zapatillas, y el buzo, son, yo no sé, no tengo ni idea de la montaña de cientos y miles de millones de dólares. Entonces, el propósito es ese. Ahora, y le dije a ella, si ustedes saben que es así, bueno, entonces con la Guardia bien alta, vayan a pelear por los derechos y que tengan un lugar de decisión en la mesa de debate de AFA, porque eso ni siquiera, ese derecho ni siquiera lo tienen los futbolistas, que son los principales actores, porque si no juegan los futbolistas, no sé dónde iría a parar un montón de dirigentes, ¿no? Pero en la mesa del comité ejecutivo de AFA, cuando se toman las decisiones, no hay ningún jugador. ¿Pero cómo no hay ningún jugador? ¿Cómo nadie va a opinar si son ellos los dueños del espectáculo? Ah, no, el jugador que se callen y jueguen, como dijo Abelage en el 86. No se tienen que callar, no tienen que jugar. Que vengan a jugar los dirigentes. En el sentido, como ahora está pasando en Alemania, que se va a abrir el fútbol, y un jugador dijo que nosotros no estamos de acuerdo porque no somos perrito o caballo de ensayo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir la directiva de los dirigentes y los científicos. Bueno, pero entonces levantá la voz, querido. Y decir, no jugamos, primero que vayan a jugar los dirigentes y los científicos, y después vamos a ir nosotros. Entonces, con el fútbol femenino pasa exactamente lo mismo. Yo digo que en no más de 4 años, ¿no? Porque ahora hay escuela de entrenadores, bueno, de paso el chivo de la escuela de entrenadores Menotti, porque yo estoy trabajando en ella, ¿no? Pero ahora la mujer también puede hacer el curso y puede recibirse. Entonces, en no más de 4 años, los cuerpos técnicos del fútbol femenino tienen que estar integrados, pero íntegramente, por mujeres. Mujer tiene que ser el técnico, mujer el ayudante de campo, mujer el preparador físico, mujer la kinesióloga, mujer la osteópata, mujer la psicóloga, mujer la dirigenta. El fútbol femenino tiene que ser de las mujeres, porque, y si no, dígame, a ver, ¿cuántas mujeres intervienen en los cuerpos técnicos femeninos? Masculinos, perdón. A lo mejor alguna chica que es kinesióloga, alguna doctora, pero la miran de reojo y más de una vez tienen problemas de género, ya sabemos el por qué. Entonces eso, se tienen que defender desde ahora y plantear el problema que seguramente se va a presentar
desde ahora y exigir lo que ni siquiera los jugadores se animan porque los educaron así, porque los quieren tontos, los quieren hablar hablando cuatro estupideces, nadie profundiza y cuando profundizan es como, mirá lo que le preguntás, y claro, ¿por qué no? Yo, mirá, recuerdo siempre que una vez le regalé un libro a un jugador muy importante de la selección nacional, un chico también de origen tremendamente humilde, y le regalé un libro, le regalé Las Fuerzas Morales de José Ingeniero, ¿no? Y bueno, y al tiempo le puse en la dedicatoria, querido fulano, dicen los que saben que al terminar de leer un buen libro, uno ya no es el mismo, sino mejor. Y bueno, después vinimos a jugar un partido por la eliminatoria para el Mundial del 2010 y este chico estaba en la concentración de Seiza, en el predio de Seiza, y pasó delante del grupo de periodistas con un libro en los brazos. Entonces vino un periodista a decirme, profe, usted es un monstruo. Y digo, ¿por qué? Porque lo vi a fulano con un libro bajo el brazo y me dijo que se lo había regalado a usted. Digo, ¿por qué? Es la cosa más natural del mundo. Digo, lo que pasa es que a usted no le conviene que el jugador lea, que el jugador se instruya, que el jugador piense por sí mismo, porque entonces ya no lo van a manejar con tanta facilidad. Ya no van a ser lo estúpido que ustedes quieren que sean. Ese es el concepto que hay. Entonces, eso pasa en el fútbol masculino, que no pasa en el fútbol femenino. El fútbol femenino tiene que ser de las mujeres, ¿no? Y tiene que tener representación, ya te digo, en la mesa de debate donde se toman decisiones y el cuerpo técnico tiene que... Nosotros en Villas Unidas, esta agrupación que hemos creado, tenemos pensado eso. En pocos años, los grupos de deporte, no solamente de fútbol, sino en todo aquello que sean mujeres las que intervienen, tienen que ser todos, absolutamente todas, mujeres las que dirijan los destinos de ese deporte, ¿no? Bueno, Fernando, me están quedando prácticamente muy poco tiempo, ya estamos terminando, nos quedan 4 minutos, y referido a lo que vos estabas diciendo, hay un caso de un jugador profesional que juega en Rosario en un club, de Juan Cruz Comar, ¿Cómo no lo donde, conozco? donde Sí. él, donde él ha reconocido su homosexualidad y en cierta forma cuenta muchas veces por lo que tuvo que pasar. Por suerte hoy se está naturalizando mucho más y eso es buenísimo. Si querés en un breve tiempo de 2 o 3 minutos, querés comentar por si alguno de los auditores no sabe. No, bueno, me parece fenomenal que cada uno pueda decidir su condición o sus gustos acerca de cualquier cosa, no solamente del sexo. Creo que estamos como decíamos hoy, el tercer milenio de la era cristiana, hablando de esas cosas, cuando acá nadie habla de que Argentina tiene el 9.1 de mortalidad infantil por cada 1.000 chicos nacidos vivos. Por ejemplo, es más importante que fulano de tal sea homosexual, o por lo menos en los medios tiene mucho más espacio eso que ayudar a la gente a pensar de otra manera. Además, este chico dice cosas muy interesantes, pero le hacen una nota cada muerte de obispo, y generalmente los obispos parece que viven mucho tiempo, porque cada vez son más espaciadas la nota que le hacen. ¿Por qué? Bueno, porque él hace ruido al cerrar la puerta, porque no es uno más del rebaño, porque él no hace lo que quieren la mayoría que hagan, él hace lo que tiene que hacer. Así como hay otros jugadores también, no solamente es él, hay muchos chicos pensantes. Bueno, a eso prácticamente no los tienen en cuenta. Está este chico Di Lorenzo que juega en Temperley. ¿Cuántas notas le hacen a Di Lorenzo? Y el pibe Vidal, que ahora es jefe de deporte de la comuna de Avellaneda, ¿cuándo lo ves en los medios? Y así a cuántos, a este chico, que yo lo tuve en la selección y que juega a Fabricio Colocini, bueno, y al Mago Capri, ¿y a cuánto? No, generalmente llevan a aquellos que lo agarran de la nariz para aquí y para allá y le hacen decir las estupideces que los presentadores de los programas quieren que digan, Me porque los parece, dirigentes quieren eso. pareciera que Entonces lo barato y lo ordinario llega más y vende mucho más. Bueno, Fernando, nos está quedando 1 minuto. En nombre de la Escuela de Formación, junto con los compañeros que la integramos, en nombre de ATEN, le damos las gracias por haber participado de este conversatorio. Y bueno, esperamos, si Dios quiere, en la brevedad, poder continuar con este conversatorio, que volvamos a seguir charlando y quedamos a tu disposición para lo que vos necesites.
Te mandamos un fuerte abrazo, gracias a todos por participar. Les invito a los compañeros de ATEN que se metan en la plataforma de la página de atenprovincial.com.ar. Ahí está la escuela de formación y hay diversas capacitaciones para todos los niveles y las modalidades. Así que aquellos que quieran incursionar, los invitamos a que se sigan capacitando. Como siempre decimos nosotros, estas capacitaciones, estos conversatorios, lo único que nos brinda es formarnos como educadores y que nuestros niños sean, y poder transmitir a nuestros niños mejores clases, ¿no? Perfecto, perfecto, Guillermo. A ustedes, a vos, a Noemí, a todos ustedes, no un abrazo, un codazo muy, muy afectuoso. Hasta pronto.